Hola a todos. Hoy vamos a hablar un poco acerca del cuidado de la voz con mi Michi de fondo y vamos a trabajar un poco distintos temas. No soy un profesional en el asunto, pero soy docente, así que un poco el tema, o creo que bastante el tema me compete, así que vamos a trabajar un poco con esto. Hay muchos, como yo, que la profesión les implica tener un buen manejo de la voz. Esto es decir, por ejemplo, locutores, periodistas, actores, relacionistas públicos y en especial, como dije recién, los maestros. Así que no solamente hay que hablar por hablar, sino que hay que hacerlo apropiadamente y con corrección. Pero, ¿solamente con la boca y la lengua alcanza para hablar? La respuesta es no. La voz es un acto voluntario en la que interviene el sistema nervioso central, la audición, los órganos de fonación y nuestro estado anímico general. Y esto es muy interesante. Quizás la característica más impresionante de cualquier diagrama de los órganos de fonación es la cantidad de partes del cuerpo que están involucradas en la producción del habla. Limitadas, por ejemplo, por la faringe, la tráquea y situadas en la parte del cuello, son la que hace que podamos hacer esta formación de la voz. La laringe presenta un esqueleto cartilaginoso unido por articulaciones y ligamentos en un sistema muscular. Fíjate todos estos detalles. En el interior están las cuerdas vocales, las cuales necesitan ser lubricadas con una capa delgada de mucosidad para poder vibrar eficientemente. O sea, que la mejor lubricación que podemos hacer para que estas cuerdas vocales estén bien es tomar bastante agua. Otra pregunta buena que tenemos que hacer para entender cuál es el uso correcto de la voz o cuál es el volumen correcto de la voz sería esto. ¿Hay realmente un volumen correcto de la voz? Y la respuesta varía, porque en realidad el tono óptimo o más adecuado para el habla, al igual que cualquier característica física, es dependiente de cada individuo, es decir, es individual, es una característica individual de cada uno de nosotros. Entonces, todo esto está determinado por la longitud y las masas de estas cuerdas vocales de las que venimos hablando. Cada uno de nosotros tiene un tamaño distinto de cuerdas vocales. Por ende, va a tener un tono y intensidad distintas que están basadas en este tamaño. El timbre de voz también es una característica individual, modo propio de cada uno, ¿sí? Una manera personal de producir la voz, es decir, lo que hace que se pueda diferenciar una voz de la otra. No hay dos personas con la misma voz, porque cada voz es individual y depende de todos estos factores de los que venimos hablando. Por eso podemos encontrar voces agudas, voces graves, voces chillonas o voces nasales, ¿sí? Porque todo tiene que ver con esta articulación individual de cada uno de estos factores. Otra buena pregunta es, ¿cuál es la fluidez correcta del hablar? ¿Fluidez y velocidad son lo mismo? Sobre todo para los que hablamos otro idioma, ¿no? En mi caso particular, profesora de inglés, tenemos todo un tema con el tema de la fluidez y la velocidad. Hay como mucho criterio en que hablar rápido es hablar fluido. Y hay muchos especialistas en el tema que dicen que la respuesta es lo contrario. La fluidez correcta, la respuesta sería, la fluidez correcta con la que un profesor debe o un docente debe manejarse es con la que el interlocutor entienda y capte el mensaje, es decir, en este caso, con los alumnos. El periodista va a manejar la fluidez correcta en base a la información y los oyentes que están del otro lado de la televisión o del periódico, ¿por qué no?, de la radio, ¿no? Cada uno debe adaptar la fluidez correcta en base al interlocutor que tiene, aquel que escucha el mensaje.
Si alguien habla muy rápido, corre el riesgo de fatigar a los escuchas, a los oyentes. Además de que se dificulta la dicción. ¿Qué quiere decir dicción? El buen manejo de los sonidos a la hora de pronunciar. Por ejemplo, la palabra construcción. Si decimos construcción, ya no está sonando como verdaderamente es, ¿no? Esto pasa mucho también en inglés, en donde hay muchas consonantes juntas, cosa que en español no pasa tanto, ¿no? Algunas palabras como, por ejemplo, terminaciones con ST, first, que es difícil porque en español no tenemos esas últimas dos vocales para formar una palabra. Pero esto es la dicción, el poder pronunciar bien las letras. Por ejemplo, las terminaciones con S, ¿sí? Estamos casados y no estamos casados, ¿sí? Que suele hacer algunas personas que tienen ese problema de dicción. Por el contrario, entonces, si hablamos muy lento, terminamos aburriendo también al que nos está tratando de escuchar, ¿sí? Entonces hay que manejar la velocidad. No puedo hablar demasiado rápido porque el oyente no puede seguirme la corriente. Tampoco puedo hablar muy lento porque entonces tiendo a aburrirlo, ¿no? Y como dije recién, manejar el tema de la dicción, la pronunciación de las letras. La lentitud, entonces, y la rapidez al hablar pueden depender del tema en el que se está tratando, por supuesto, y del auditorio al que se le está hablando. Esto es decir, al tipo de gente en el que le estoy hablando. No es lo mismo hablar de un tema en el cual los que me están escuchando no conocen nada sobre el mismo, o hablar de un tema para personas que ya están involucradas en esa materia, ¿no? No es lo mismo hablar para un niño de primaria que hablar para un adulto en un nivel académico superior, por ejemplo. Tenemos que ir regulando esta lentitud o rapidez en base a quién me está escuchando del otro lado. Entonces, si hablamos de un tema desconocido o difícil, tenemos que tratar como de hablar más lentamente para que eso sea fácil de asimilar, ¿no? Como estoy haciendo ahora, estamos como hablando despacio para que quien está escuchando este video pueda ir entendiendo las cosas que yo estoy diciendo. Ahora, si hablamos muy veloz, no vamos a lograr ese mismo mensaje con esa misma claridad, en realidad, a quien nos está escuchando. La rapidez va a ser menor cuando el discurso sea para personas de un nivel más elevado, ¿sí? O de mayor edad, por ejemplo. Ahora, volviendo al tema de la dicción, pronunciación y entonación. ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Sirven? Por supuesto que sí. Hay una frase en inglés que es last but not least, que quiere decir como lo nombro último pero no deja de ser menos importante, y es que no solamente alcanza con eso, sino también con tener en clara las pronunciaciones, ¿no? Y la entonación de las palabras. Cuando pensamos en la palabra pronunciación nos vamos como directamente a pensar en otro idioma, ¿no? Algo que nos compete mucho a los profesores de otro idioma. Pero no solamente lo podemos basar en el aprendizaje de otro idioma, sino en el aprendizaje del lenguaje que llevamos a diario. Los profes de lengua en el colegio enseñan el lenguaje que tenemos, ¿no? Solo que nos ayudan a mejorarlo y aumentarlo a un nivel más académico. Entonces es importante que nosotros mismos pronunciemos palabras de las que tenemos. Para que los oyentes entiendan justa y exactamente el mensaje que queremos exponer, es necesario que nosotros pronunciemos y modulemos las palabras con claridad. Si yo estuviera ahora hablando con toda mi boca cerrada, sería un mensaje un poco más confuso. No digo que no se va a entender,
porque podemos encontrar alguna persona que tenga una capacidad distinta de modular, pero no deja de ser un mensaje en el cual por ahí tiene alguna dificultad de ser recibido, ¿sí? Cuanto mejor modulo la boca y las expresiones, más hago que el que me está escuchando lo pueda asimilar mejor ese tema. Entonces, debo modular las palabras con claridad sin tanta exageración de muecas. Tampoco es necesario que yo haga esto para explicar todos los temas, porque ahí ya me estoy yendo por ahí al chiste y también haciendo eso una distracción y alterando también la velocidad, ¿no? Como decíamos recién, no apurarme y no lentizarlo tampoco tanto, ni tampoco subir el volumen necesariamente, ¿no? Mantenerme siempre en el mismo nivel de voz, volumen de voz. El uso inapropiado del énfasis también es un motivo para que los demás pierdan interés. Es decir, si no se enfatiza nada, el sujeto receptor está como así, ¿no? Está como aburrido, toda la clase se dicta de esta manera y voy con este tono. Es súper aburrido, ¿no? Súper como monótono, o sea, no tiene nada en el cual el alumno tenga ganas de engancharse con ese tema, o el que está viendo la noticia, por ejemplo con el tema del periodista, tenga ganas de entender la noticia. Tampoco, por más que tenga ganas, no la va a entender quizás. Ahora, si yo todo lo enfatizo y el que escucha va a estar como así, ¿no? También, ¿por qué tengo que subir esas palabras así? Entonces, no tengo ni que hacer un tono monótono, ni tampoco tengo que enfatizar de más las palabras, porque cualquiera de las dos cosas va a hacer que el que me está tratando de escuchar se está en realidad focalizando en mi melodía, por decirlo de una manera, y no tanto en el mensaje que yo quiero enseñar. Ahora, volviendo al tema de la voz, específicamente más a nivel, yo diría que anímico, hay factores que provocan alteraciones en la voz. Por ejemplo, la afonía o la disfonía también. No solamente ahora estamos hablando recién como de una manera de redacción, ¿no? De la oratoria, pero ahora vamos al punto volvemos al mismo, la voz a nivel anatómica. La afonía y la disfonía son consecuencias de las alteraciones de la voz, es decir, se alteró la voz, cambió el tono, ¿sí? Y tiene que ser importante de tratar, es decir, no podemos, los que somos docentes, dejarlo a un lado, no darle tanta importancia, porque la voz es uno de los instrumentos más importantes que tenemos que tener. Diría yo, que el número 1, porque si no, ¿cómo hacemos? Yo creo que primero exponemos la voz y luego tenemos un montón de recursos detrás. Hay muchos riesgos que son fatales para la salud física a nivel profesional de un profesor, de un docente. Algunas de las causas por las cuales los profesores tienen disfonía o afonía son algunos esfuerzos vocales, causas psicogénicas, mala técnica de la voz, por ejemplo, fatiga, entre otras, hay un montón. Negligencias del profesor también, ¿por qué no? Descuidos, en algunos casos desconocimientos que afectan directa o indirectamente esta tonalidad. Nuestro propio organismo nos hace llevar ese uso correcto, pero a veces lo queremos como correr, ¿no? Queremos exigirlo más de lo que puede. Por ejemplo, el tomar mucho café o muchas gaseosas cola, ¿sí? Eso hace que también todo el tracto, como veníamos hablando, todo este tracto esté más bien reseco y no esté tan bien lubricado. Bueno, después hay otros tipos ya a nivel no tanto voluntario sino involuntario, por ejemplo, algunos quistes, algunos tumores, alguna lesión específica por algún accidente y demás, que hace que la voz sea afectada. Y los profesores de idiomas, como decía yo,
somos o tendemos a tener una clase un poco más exigente quizás que otras clases. ¿Por qué? Porque tendemos a repetir todo 2 veces. Ahora estoy hablando en español y para mí es una de las cosas lindas porque no tengo que repetir mucho. Pero cuando estamos en inglés a veces tendemos a decir 2 veces la misma frase, 2 veces las mismas oraciones o instrucciones, porque debemos guiar al alumno a la comprensión de esos 2 idiomas, ¿no? Algunas veces hay que traducir, porque hay algún niño que no está entendiendo del todo cuando manejamos un inglés casi 100%. Entonces tendemos a hablar de más en los momentos en donde por ahí podríamos estar en silencio descansando esa voz, tenemos que repetir en español aquello que ya dijimos en inglés. Entonces tenemos una exigencia, yo diría que dentro del rango de clase que tenemos, hay clases que pueden variar entre 50 minutos a hora y media, dependiendo en el nivel y en la institución en la que te encuentres, pero yo creo que no importa en ese lugar, en la institución en la que te encuentres, creo que la clase de inglés siempre está el profe hablando, por una razón o por la otra, no sea solamente enfrente del pizarrón, siempre estamos hablando, ¿no? Acompañando al grupo que necesita alguna especie de ayuda, alguna consigna, volver a repetir, alguien que no terminó de entender, entonces todo el tiempo estamos repitiendo las cosas. Y lo extraño o no tan extraño es que hay un nivel muy muy alto de docentes que usan mal la voz, increíblemente, ¿no? Porque usamos la voz pero no sabemos usarla, y eso era lo extraño, ¿no? Que la usamos a diario pero a la vez no sabemos usarla. Otra cosa que afecta mucho al uso de la voz es el estrés. El bendito estrés que está metido en todas las cosas, ¿no? Siempre volvemos al tema del estrés, pero el estrés puede generar alteraciones en la voz. Dentro de las millones de cosas que nos puede pasar a nivel estrés, cada uno reacciona al estrés de manera distinta, pero específicamente hablando de la voz, el estrés genera alteraciones en la misma, ¿sí? Por ejemplo, tartamudeo. Hay gente que cuando está estresada o cuando está con algún problema sin resolver tartamudea, ¿sí? O tiene la voz entrecortada, o cuando estamos tristes, ¿qué nos pasa con la garganta? Está tensa. Imagínense cómo es ir a dar clases con todos estos problemas personales que tenemos todos como seres humanos, ¿no? Entonces, llevar todos esos problemas a la voz implica que la voz no todos los días salga de la misma manera. Así que debemos regular ese estado anímico para que no afecte a nuestra voz a la hora de dar clases, ¿sí? El proceso educativo docente, para que funcione de una manera bien, ese proceso sí o sí depende de un buen entendimiento del alumno, que a su vez depende de una buena explicación, y esa explicación se debe a el tono, el volumen y demás apropiado de la voz del docente. Entonces, resumiendo, ¿cómo hacer para que nuestra voz suene bien? ¿Cómo hacer para que mi voz suene bien? Tenemos entonces que ir resumiendo lo que venimos hablando hasta ahora, y vamos a resumirlo en lo siguiente: respiración, ¿sí? Dicción, volumen o intensidad de la voz, el tono de nuestra voz, la velocidad de nuestra voz, la pronunciación de las letras, y hablando en un idioma extranjero, de la pronunciación correcta de las palabras, el énfasis, poner un énfasis correcto en cada una de las cosas, el timbre de voz, no forzarlo, ¿sí? No llevar la voz a una imitación, sino dejar que tu voz sea como es, y las pausas correctas para hablar, ¿sí? Una de las cosas importantes es entender que el respirar bien articula la voz y ayuda al comunicador, al docente, que es un comunicador,
no solo a disminuir o eliminar el nivel de tensión nerviosa que se manifiesta en uno mismo, sino también permite manejar la voz. Entonces, cuando estamos con este estado anímico particular del día, que por ahí no es tan positivo, debemos respirar bien para poder manejar esa voz, ¿sí? Y llevarla a un tono adecuado. Otra de las cosas importantes es entonces, como dije recién, también que el respirar me ayuda a poner pausas y ritmos graduados, ¿sí? En lo que hablamos. No puedo hablar de corrido sin respirar, porque primero que me va a faltar el aire y segundo que también está como relacionado a esto de la velocidad. Necesitamos parar, respirar en el momento en que necesitemos respirar, ¿sí? Pero no cortando ideas tampoco. No vamos a respirar en el medio de un lugar donde en una oración no tendríamos un punto. No estamos hablando de técnicas de escritura, pero una de las cosas que yo le digo a los chicos cuando practicamos escritura es: el punto va donde vos respirarías al hablar. Y ahí entienden un montón cuándo separar ideas, ¿no? Puntos, puntos y comas, punto y aparte. ¿Cuándo respiramos? Yo haría ahora el mecanismo inverso. Si te cuesta modular cuándo respirarías para ir haciendo pausas, pensá en cuándo pondrías puntos en las oraciones. Y quizás ahí te das cuenta que no estás respirando correctamente o agarrando todo el nivel de aire que necesitas para poder modular y graduar ese ritmo. Entonces, para cerrar el video de hoy, vamos a hacer una mini lista de algunas sugerencias para el cuidado de nuestra voz, ¿sí? Más allá específicamente en la actividad docente. Llevar agua al aula, ¿sí? Es clave. Yo botellita de agua siempre conmigo en el aula. Y beber a menudo, ¿sí? Cargar la botellita y estar tomando. No solamente es buena para un montón de cosas, sino específicamente en la voz tenemos que mantener lubricadas las cuerdas vocales, ¿sí? Tragar lentamente el agua, ¿sí? Todo el tiempo mantener lubricado ese tracto. Evitar hablar encima del ruido. Esto es algo que nos pasa mucho, pero no lo hagamos. No hablemos arriba del ruido. Los sonidos que pueda haber a través de una ventana, ¿sí? O los chicos hablando de fondo, ¿sí? Así que, tercer tip, reducir el ruido del aula, ¿sí? Cerrar las puertas de los pasillos del colegio o las ventanas que den al exterior de la institución. A mí me gusta particularmente eso, primero porque a veces me distraigo y otras veces porque